Señores, ahora vamos a pasar a los amiguitos de Giovanni. Estoy ansioso porque tengo un amiguito muy peculiar, alguien que ha estado por aquí antes de que pues le llamáramos a esto, los amiguitos de Giovanni. Este amiguito ya había pasado por aquí. Les hablo de este personajillo, Carlito Madrid. Carlito el Fachita, un facha residente en Madrid y con ideas un poco retorcidas, o bastante retorcidas, de muy pobre educación y que le gusta tomar datos a la ligera y utilizar su mala formación académica para crear un tipo de objetividad que no existe, valiéndose pues de citas aisladas, datos aislados, de una descontextualización total para crear un estado de opinión. Por aquí dice Ricardo Corazón de León, el jevito de Eliezer, ese mismo. Pues nada, Carlito el Fachita, lo invitamos hoy por aquí de nuevo, porque metió un par de mentiras que no podemos dejarle pasar. Aquí, Carlito, no nos vamos a burlar de ti, como acostumbras a hacer tú, sino que vamos a responderle a tus mentiras de una manera contundente. Además que te invitamos cualquier día que te atrevas a conversarlas seriamente, no en un lugar como ese en el que tú estás, que dices, este es mi espacio y aquí se hace lo que me dé la gana. No, aquí somos un poquito más abiertos. No creo que aceptes nunca la invitación porque harías el ridículo, pero de todas maneras quiero que sepas que está extendida. Vamos a ver por dónde viene Carlito el Mamertito. Pues él hizo un videíto que dice: embargo a Cuba aclarando dudas a comunistas. Él se cree un aclarador de dudas, realmente, pero nada más que un viajecillo por las redes sociales de este tipo, uno se da cuenta nada más que con el montón de faltas de ortografía que escribe, la poca claridad de lo que expone y su terrible uso del sintaxis, que este hombre es incapaz de hilvanar par de ideas, mucho menos de hacer una exposición compleja sobre el bloqueo, no el embargo, Carlito, no el embargo. Deja de usar el lenguaje de la potencia extranjera que quiere pisotear a tu país. Yo sé que a ti se te da eso de ser sátrapa, de ser un cipayo, de ser un vendepatria. Eso te viene, es natural, es algo que te nace, pero tienes que intentar controlarlo. Vamos a ver qué fue lo que dijo este muchachito para poderlo comentar. ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? No me digan que el hombre quitó el video. No, aquí está. No sé por qué me cambió esto en la página. Discúlpenme un segundito, porque esto lo corregimos muy rápido. Eso lo teníamos listo aquí y no sé por qué me dice ahora que no está disponible el video, pero lo fácil que es esto, lo arreglamos enseguida. ¿No quiere tocar? Pues bueno, perfecto. Vamos directo al material. Eso es lo de menos. Parece que no se deja colocar en un PowerPoint, pero eso es lo de menos, porque el material de todas maneras está acá en YouTube. Carlito, y déjame advertirte, muchachito, antes de que se te ocurra, porque sé que los tuyos tienden a esto. A propósito, un saludo a mi amigo Gilo Feso. Gracias, hermano, gracias. También, a ver quién más me llegó por ahí, creo. Cheo Pata Rifle, saludos, mi hermano. Qué bueno tenerte por aquí. Pues aquí tenemos a Carlito. Él no se nos va a escapar, aunque quiera escapárselo. Te advierto, Carlito, que esto se llama fair use. Antes de que se te ocurra intentar algo del copyright, se llama fair use. Así que no gastes el tiempo. Escuchemos a Carlito. El año tocando algunos temas y quiero empezar con uno que cada vez que puedo ya saben que me gusta tocarlo, que es el tema relacionado con el embargo, que algunos comunistas siguen intentando cambiar la historia. Miren, esto es un comentario de una persona real, creo yo, en mi muro de Facebook, en una publicación que yo puse sobre las mentiras de Fidel Castro. Pues este señor, que además vive en Madrid, según sus redes sociales, me deja este comentario. Dice: Carlito, yo te pregunto, ¿dónde está lo malo de expropiar? ¿Acaso no estaba escrito en la Constitución del 40? Bueno, te respondo. Está escrito en la Constitución del 40 y ahora se los voy a enseñar a ustedes. Pero en cualquier caso, yo soy de los que cree que expropiar es malo siempre. Incluso
expropiar en nombre del bien común o del bien social, porque el bien común o el bien social no es más que la idea del bien de quien está gobernando. No existe tal cosa como bien común o bien social, es una abstracción. A ver, aquí empieza Carlito con sus problemas de categoría, lo que es no entender lo que es una abstracción y lo que es algo en el mundo real. Primero, Carlito, lo que tú pienses de una confiscación no viene al caso, porque tu opinión realmente no importa. Si tú crees que es buena o mala, eso a nadie le interesa, porque tu opinión no deja de ser nada más que eso. En cualquier caso, es subjetiva, parte desde tu punto de vista y no aporta nada a la conversación. Ahora, tú dices que el bien común o el bien social es una abstracción. ¿Acaso no es la propiedad privada una abstracción? Porque mientras existe como idea, todo es una abstracción, es una idea, hasta que se concreta en algo definido, en algo que entonces se manifiesta en el mundo. Por ejemplo, el planeta, yo no conozco una parte del planeta donde las cercas crezcan naturalmente y se creen pues límites así naturales para declarar qué cosas de uno o de otro. Lo mismo ocurre con lo que es el bien social o el bien común. No se trata de la idea de quien esté gobernando, aunque puede tratarse, ¿no? Sobre todo en gobiernos tiránicos, despóticos y demás, pero también puede tratarse en lo que se llama el consenso. Y en las sociedades se puede establecer el consenso y se puede definir en términos legales, por ejemplo, qué cosa es el bien común. Es más, se ha hecho. Así que eso de que es una abstracción, de nuevo, es un error categórico, típico de un mamertócrata sin mucho conocimiento. Vamos a continuar entonces escuchando qué nos dice este indefenso muchachito. Y por tanto, expropiar en nombre de una abstracción no es correcto. Ahora se ha puesto a llegarme todas las notificaciones que no me llegan nunca. Así que, en cualquier caso, aunque esté escrito en la Constitución de 1940, yo creo que expropiar es, como bien dice Sandy Ortiz aquí, robar. Yo estoy en contra de cualquier tipo de expropiación. Ahora, continúo leyendo lo que dice Jesús y ahora vamos a ir a ver lo que dice la Constitución del 40 para que vean. Algo que quiero aclarar. Carlito el Fachita no está en contra de cualquier tipo de expropiación. Como veremos más adelante, Carlito el Fachita defiende, por ejemplo, las propiedades privadas de las compañías americanas en Cuba. La mayoría o casi todas que fueron adquiridas con manipulaciones legales por medio de gobiernos corruptos, por leyes que se pasan por la influencia, la manipulación y la presión de la potencia extranjera, que equivalen a apropiarse de lo que no es de uno. Y Carlito las defiende. Entonces, no es de la apropiación, no es la apropiación con lo que Carlito tiene problemas. Es con una muy específica. Esto hay que aclararlo, ¿no? Porque Carlito, desde su lente ideológico, él padece de una ceguera muy grande para ver hacia el otro lado. Y cuando hablo del otro lado, estoy hablando del suyo propio, ¿no? El otro lado nuestro. Dice, tú que lees todo, ¿por qué no dices que el gobierno de los Estados Unidos emitió una nota al gobierno cubano el 12 de junio de 1959, publicada en la revista Bohemia número 25 del 21 de junio de 1959, donde decía que ellos reconocían el derecho de Cuba a expropiar? Es verdad, pero no es toda la verdad. Les voy a enseñar también la publicación de Bohemia con la nota. A mí no me vengas con mentiras que yo sí trato de leer algo. Hombre, se nota que tratas de leer, pero no terminas de leer las cosas completas, porque no te has leído ni el artículo 24 de la Constitución de 1940 completo, ni la nota de la revista de la Bohemia completa. Ya te lo haré yo, no te preocupes. Es más, te puedo decir que el problema viene por la forma de pago donde ellos pago por adelantado e inmediato. Imagínate tú, tampoco era pago por adelantado e inmediato. La fórmula exacta te la voy a decir ahora también cuando termine de leer el comentario. Imagínate tú, ¿con qué dinero se pagaría si no había? Batista solamente se llevó 400 millones de dólares y tú debes saber dónde los guardó. Mira, yo no sé dónde los guardó, pero además ni siquiera sé si se llevó 400 millones de dólares, porque lo que sí sé es lo que afirma Bobby, el hijo de Batista, que me lo dijo a mí en mi cara hablando con él, que si alguien tenía una prueba de que su padre se llevó ese dinero,
que la mostrara. Bueno, vamos a ir por parte acá, ¿no? ¿Qué importa si los Estados Unidos reconocen el derecho de apropiación o no? ¿Acaso eso, de nuevo, estamos hablando de lo que ocurre en Cuba? Pero bueno, él parece que le pone gran peso a lo que digan los Estados Unidos. Pero es curioso que él dice que es mentira que Batista se haya ido. Este muchacho dice con $400 millones. Ahora vamos a hablar de eso, porque a él le dijo. Es muy importante, fíjense, para él mencionar que se lo dijo en su cara. Eso se llama una falacia de autoridad. ¿Por qué? Porque él está estableciendo una autoridad de experto porque habló personalmente con Bobby Batista, que acaba de fallecer, y Bobby Batista no sabía nada del dinero de su padre. Bobby Batista, que era un niño bien pequeño, creo que tenía como 10 años cuando salió de Cuba para Nueva York, justo antes del triunfo de la revolución. ¿Qué coño podría saber un niño de 10 años del dinero que saca su padre? Pero este hombre quiere decir que lo que dice Bobby Batista, una recomendación que viene de muy cerca sobre el dinero de su padre. Lo que sí puedo decir, por ejemplo, que Ciro Bianchi, un periodista muy serio, en una investigación estima que fueron entre dinero, joyas y obras de arte aproximado a $600 millones. También puedo decir que el Journal of Developing Societies de la Universidad de Towson en Maryland lo pone en 300 millones, que es más o menos la cifra que se acepta. Lilian Guerra, por ejemplo, dice que ese día saca 40 millones, que se explica porque tal vez lo que pudo sacar ese día, lo que no se dice, lo que no nos dice Lilian Guerra, y sí nos dice Hugh Thomas. Y vamos, ¿quién va a llamarle a Hugh Thomas comunista o dudar la seriedad de Hugh Thomas como historiador? Hugh Thomas nos dice en su libro Cuba, la lucha por la libertad, página 537, Carlito Fachita, que después que nos dice, desde luego no está claro hasta qué punto se había enriquecido Batista. Su secretario de prensa en el exilio, que durante un tiempo había sido líder juvenil de su partido, calculaba que en 1958 su fortuna era de $300 millones, invertidos en su mayoría en el extranjero, en Suiza, Florida, Nueva York y México. Se calculaba nada más que de los impuestos. Él percibía de los impuestos $1.280.000 mensuales, aunque ese dinero tenía que repartirlo entre varias gente, entre varios de sus compinches. Pero ahí tienes algunas fuentes, Carlito el Fachita, para que sigas tú conversando con Bobby. Bueno, ya no puedes conversar con Bobby, falleció ayer, en paz descanse, Bobby Batista. Pero nada, Carlito, que hay que informarse un poquito y salir de Wikipedia, muy mala fuente Wikipedia, muy mala. Cuesta leer un poquito de verdad, no panfleto. Vamos a continuar con Carlito el Fachita. Si alguien tiene una prueba de que Fulgencio Batista se robó $400 millones, que muestre la prueba. No asumas que yo sé o que yo debo saber dónde se guardó esto, porque primero yo pienso que esto es falso, y si es falso, por tanto no se guardó en ninguna parte. Y si es verdad que existe una prueba sólida, bueno, ¿dónde está? ¿Por qué nadie la ha mostrado? Dice, y tú debes saber dónde la guardó. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Bueno, el mentiroso hasta el momento eres tú, porque tienes errores, medias verdades, y además estás afirmando algo que no tienes cómo probar. Y te garantizo que no tienes cómo probar. Pero se habló con el gobierno de Estados Unidos para que devolviera el dinero depositado en sus bancos. ¿Y qué pasó? Pues nada, Estados Unidos hizo lo que siempre hacen los poderosos, no hacer caso. Esto no es un problema de poderosos ni de lo que hace Estados Unidos. Esto es un problema de que el gobierno cubano, el régimen cubano, se robó las propiedades, y te lo voy a enseñar también ahora cómo se las robó y la forma de pago que expuso. Y como decidió no cambiar la forma de pago, que era una estafa en sí misma, el gobierno de Estados Unidos se metió un embargo sobre los fondos que tenía el gobierno de Cuba en Estados Unidos y los congeló. Fondos además que no eran de los revolucionarios cubanos, venían del gobierno anterior, de negocios del gobierno anterior con Estados Unidos. Pues nada, Estados Unidos hizo lo que siempre hacen los poderosos, no hacer caso. Aquí no vamos a entrarle mucho a esta parte, porque ahorita es que se pone bueno de verdad. Me dice José Luis que aclare que eran millones de aquella época. Sí, claro, millones de aquella época, Hoy en día, cuidado. Hoy en día tengan cuidado.
Esto sí, esto está documentado. Esto que dice, le pagaban cerca del 25, era el 30% por autorizar cada nueva obra de construcción en Cuba. Eso lo tiene muy bien documentado Luis Pérez Jr. en el libro se llama The Structure of Human History. Aquí está. No voy a ponerme a buscar la cita exacta, pero esta mañana casualmente leí eso, María. Pues, de nuevo, volviendo a lo que dice este personajillo, habla de que el dinero que se confisca o que congela a Estados Unidos no le pertenece a los revolucionarios, sino al gobierno anterior. Es decir, una vez que ese gobierno está fuera del poder, le sigue perteneciendo a ese gobierno. De veras. Además de que Estados Unidos ya había reconocido formalmente al gobierno actual. Así que si el dinero es de la República de Cuba, pues lo maneja el gobierno que esté en el poder, que Estados Unidos además, ya te repito, había reconocido. Así que tu argumento, continuamos. Tú también debes saber que la balanza de pagos entre Estados Unidos lleva 10 años siendo desfavorable, aproximadamente 1.000 millones. Si nos ponemos a contar millones, podemos empezar a contar los millones que costaron todas las petroleras y todas las empresas que se expropiaron y lo que representan esos millones en la actualidad, y vamos a ver dónde termina la balanza. Dólares de aquella época, dice. Curioso, cómo después de una historia más que documentada, después vamos a conversarla. Después vamos a conversarla en detalle cuando hay una parte que él va a entrar en eso que se presta más para esto. Pero es curioso que en una historia desde 1898 a 1958, estamos hablando de 60 años aproximadamente de saqueo y expropiación por parte de Estados Unidos. Carlito defiende el valor de estas propiedades y cómo es Estados Unidos quien pierde más con respecto a Cuba. Hay una tendencia incesante a ponerse a favor de los Estados Unidos. Y ese es el problema de estos fachas. Porque no es que estén en contra de la revolución cubana y de las políticas que haya adoptado, que puede ser una postura perfectamente ética. Y diferencias ideológicas siempre podemos tener las personas. No se trata de eso. Se trata de que este hombre invalida la historia misma cubana, invalida la lucha histórica cubana por su independencia, una independencia que es frustrada por los Estados Unidos, como advierte Martí, como se recoge a lo largo de nuestra historia en el siglo XX, como lo muestra la celebración y el júbilo que fue el triunfo del 59, y que a esa historia que incluso Hubert Mato reconoce, incluso Hubert Mato, 20 años después de haber salido de la cárcel, lo dijo, que lo que había legitimado la revolución es porque la revolución buscaba la verdadera independencia de Cuba, que había sido frustrada en el 98. Eso, decía Hubert Mato. No, Carlito Madrid quiere negar todo eso y se pone del lado de la potencia que frenó e impidió la independencia cubana, que frustró nuestro esfuerzo independentista y saqueó el país por más de medio siglo. Ya eso no se trata de tener un diferendo con la revolución. Carlito, tú simplemente eres facha. Vamos a continuar. Padre, no digas más mentiras y no te he hablado del verdadero interés que había sobre las tierras. No, de momento el que está mintiendo eres tú, y me encantaría, Jesús Luis Mena Pérez, que me hablaras del verdadero interés que habría sobre la tierra, pero no del interés que tú te imaginas que había sobre la tierra, sino del verdadero interés, con pruebas escritas, que había sobre la tierra, porque hasta donde yo sé, el interés sobre la tierra era, y te lo voy a leer otra vez en la revista Bohemia, en el mismo artículo que tú citas, meramente productivo, no era un interés tampoco de otra índole. Dice, tú no hablas de esas cosas. Bueno, vamos a hablarlas hoy. A mí hay que matarme con la verdad. Hombre, si estas son tus verdades, campeón, estás muerto hace rato. Si estas son tus verdades, que tienes dos medias verdades y una sarta de mentiras e hipótesis sin poder probar, estás muerto hace rato. Dice, derecho tenemos todos en el planeta. El derecho a la vida es que no tienen todos. ¿Por qué no hablas de eso, ¿Y por qué tengo que hablar yo? ¿Qué manía tienen estos comunistas de decirme lo que tengo que de lo que tengo que hablar? Bueno, les voy a quitar este comentario y
les voy a compartir por aquí. Aquí se va por el bueno. Este es el artículo al que él hace referencia, que efectivamente está en la bohemia que él menciona. Además, ahora es que se va a poner bueno esto, porque ahora va a entrar él. Va a entrar él es decir, él va a intentar entrar en materia. Y es donde vamos a hablar de historia concretamente. Y ahí verán, pues, lo pobre que es el razonamiento de este tipo. Y en el caso de este tipo, porque este tipo sí es un fanático convencido, que se traga toda la propaganda de Vox y todas estas cosas, con muy poco nivel de análisis, muy pobre en su análisis. Y nos vamos a dar cuenta de eso ahora. Y en este caso, sí hay manipulación, pero más que manipulación, hay un tipo bien pobre de pensamiento que es incapaz, no tiene la capacidad de contextualizar esto y ver las cosas de una manera amplia, ¿no? Y entonces, pues solo sabe enfocarse, centrarse en pequeñas cositas y mirarlas de manera aislada. Y entonces, de ahí ya se trata de analizar, ¿no? Es realmente muy triste ver a un tipo de su edad que todavía maneja un análisis tan infantil. Vamos a escucharlo. Envía el gobierno de Estados Unidos, que es esta nota de la Cancillería de Estados Unidos, y está además la respuesta del régimen cubano a esa nota. Están las dos cosas publicadas en este artículo de Bohemia. Les voy a leer lo que dice la nota de Estados Unidos. Dice: Excelencia, tengo el honor de referirme a la Ley de Reforma Agraria, cuyo texto fue publicado en la edición extraordinaria especial de la Gaceta Oficial de Cuba de fecha 3 de junio. Esta ley, que actualmente está siendo objeto de estudio detallado por mi gobierno, trata de asuntos de profundo y legítimo interés para los consumidores norteamericanos de productos cubanos y para inversionistas norteamericanos en Cuba. Evidentemente, esa ley de reforma agraria para Estados Unidos tenía dos intereses. Primero, yo le cambiaría el orden incluso. Primero, el interés de los inversionistas en Cuba. Y segundo, el interés de los estadounidenses que consumían productos cubanos. Y por eso el gobierno de Estados Unidos le estaba examinando, según dice ellos. Las versiones preliminares publicadas de esa legislación han sido ya objeto de intercambio de puntos de vista, como los que tuvieron lugar en Washington el 27 de mayo entre el embajador Díjigo y el secretario auxiliar Rubuton, y el primero de junio entre su excelencia y el que suscribe. Según lo expuesto por los representantes de los Estados Unidos en ambas conversaciones, el gobierno de los Estados Unidos entiende y siente, escuchen esto, simpatía por los objetivos que se entiende que el gobierno cubano trata de alcanzar por medio de esta ley. El gobierno de Estados Unidos lo que dice aquí claramente es que están de acuerdo con los objetivos que el gobierno cubano decía que quería alcanzar con la ley de reforma agraria. ¿Cuáles eran los objetivos? Ahora los dice a continuación. Varios programas norteamericanos de cooperación y asistencia técnica en el campo de la agricultura llevados a cabo con otros países de este hemisferio y en otras partes se han encaminado al logro del mismo objetivo de alentar una mayor producción agrícola, nuevos cultivos y diversificación de los mismos a fin de elevar el nivel de vida de la población de las áreas rurales y de contribuir de esa manera al desarrollo económico de dichos países. Estados Unidos, con lo que estaba de acuerdo, era con estos objetivos: alentar la mayor producción agrícola, de nuevos cultivos, diversificación de los cultivos, elevar el nivel de vida de la población agrícola, desarrollo económico de dichos países. Con eso era con lo que estaba de acuerdo Estados Unidos, que era, en teoría, lo que el régimen cubano decía que era el fin de la reforma agraria. Porque es que a veces estas personas leen lo que vamos a pensar, es decir, él con esta carta dice, primero, que Estados Unidos está examinando. ¿Examinando qué? ¿No? Cuba es un país soberano. ¿Qué coño tiene que examinar los Estados Unidos? Examinar, aprobar, decir. Los Estados Unidos ahí simplemente no pintan nada. Eso es un asunto interno de Cuba, ¿no? Pero además, porque para luego decir que los propósitos de la ley de reforma agraria son propósitos que ellos comparten y que lo ha demostrado en los programas que ha implementado en otros países del hemisferio. ¿En qué países del hemisferio? Me está hablando de la ley de reforma agraria de Lázaro Cárdenas en México, en la que Estados Unidos no tuvo nada que ver, o en la ley de reforma agraria de Guatemala, que le costó un golpe de Estado y una guerra civil. ¿De qué exactamente está hablando Carlito el Fachita?
Si Carlito simplemente saca el artículo e ignora toda la historia y toda la evidencia histórica, que cuando miremos el único interés de los Estados Unidos en esos países, como vemos cuando vemos cómo fueron las relaciones en Ecuador, en Paraguay, en Colombia sobre todo, además de Centroamérica, vemos que lo único que hicieron en los Estados Unidos fue expropiar, asesinar, impedir que se organizaran los campesinos, matar a líderes campesinos, poner a gobiernos títeres, de ahí aquello de repúblicas bananeras. Carlito, tienes que haberlo escuchado, ¿verdad? Esa palabra tienes que haberla escuchado alguna vez, la república bananera. ¿De dónde tú crees que salió? Ay, Carlito, no se puede ser tan pobre, no se puede tener tanto desconocimiento para hablar de estas cosas. Si no haces estos papelazos, Carlito, ¿no? Entonces, desde ese desconocimiento de la historia, Carlito quiere que miremos a este artículo que publica en Bohemia el Departamento de Estado de Estados Unidos, vendiéndose de bueno como el sangrial, la piedra filosofal, la cosa en sí que dicta, que explica, que nos revela cuál es la intención de los Estados Unidos. Olvídense de todo lo que ha pasado realmente, de todo lo que muestra la historia, de lo que mostraba la actualidad del momento. Olvídense de todo eso y miren simplemente a lo que publican en Bohemia. Ay, Carlito. Mira, a propósito, la Alianza para el Progreso no ocurre hasta los años 60, obligada e empujada por el éxito de la Revolución Cubana, que obliga a la administración de Kennedy a hacer cambios en sus relaciones con el resto de los países de Latinoamérica para que no se le pusiera el dado malo. Eso ocurre después. La Alianza para el Progreso, que por cierto ni fue una alianza ni trajo progreso, pero eso es otro tema. Continuemos. Bien, continúo. El gobierno de los Estados Unidos reconoce que esos programas de mejoramiento rural, incluyendo la reforma agraria en ciertas áreas, concebidos y ejecutados con acierto, pueden contribuir a un más alto nivel de vida, a la estabilidad política y al progreso social. En varias reuniones de organismos internacionales llevadas a cabo en el transcurso de los últimos años, la posición de mi gobierno con relación a esta materia ha sido consistente e inequívoca. Es decir, el gobierno de Estados Unidos estaba de acuerdo con la reforma agraria si esta era para, básicamente, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del país y aumentar el desarrollo del país. Ese no era el caso de la reforma agraria de Cuba y lo demostró la historia de las dos reformas agrarias que se hicieron. Continúa el artículo. La historia demuestra lo contrario. El beneficio inmediato al campesinado está más que demostrado. Fue evidente, además, ¿no? Eso lo debate muy poca gente. Este muchachito tan inteligente, él, por supuesto, que quiere cuestionarlo. No tiene las herramientas para hacerlo, pero quiere cuestionarlo. De nuevo insiste en que los Estados Unidos sí estaban de acuerdo con una reforma agraria si fuera de cierta manera. Carlito, en la Constitución de 40 está proscrito el latifundio. Es decir, es ilegal el latifundio. Y en 1958 o 1959 todavía existía el latifundio. Si hubiera existido la voluntad por parte de los Estados Unidos para que ocurrieran todas esas cosas que tú con tan pobre entonación nos acabas de leer, pues ya hubiera insistido en ellas con anterioridad, hubiera tratado de involucrarse en algún tipo de programas de esos que dice que ya intentó en otras partes del hemisferio para lograr el desarrollo del campesinado cubano. ¿No te parece? Al mismo tiempo es evidente que la extensa redistribución de las tierras en una forma que pudiera producir efectos negativos en la productividad podría resultar dañina para la economía general y contribuiría a desalentar la deseable inversión privada y pública, tanto en la agricultura como en la industria. Y ya aquí estaban poniendo el parche antes que cayera la gotera. Y esto fue justo lo que pasó. Desde el punto de vista del interés de los consumidores en los Estados Unidos, de productos cubanos y de los inversionistas privados en Cuba, actuales y futuros, el gobierno de los Estados Unidos espera confiadamente que la reforma agraria en Cuba se desarrolle sin perjudicar o reducir, sino al contrario, el intercambio, la productividad de la economía cubana. Los Estados Unidos reconocen que bajo la ley internacional un Estado tiene derecho a tomar la propiedad dentro de su jurisdicción para fines públicos
en ausencia de un tratado o convenio en contrario. Sin embargo, escuchen esto, que esto tampoco lo dice este señor en el comentario, es que leen las cosas como le sale del ojete. Sin embargo, este derecho va aparejado con la obligación correspondiente por parte del Estado que la expropiación sea acompañada por el pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva. Repito, para que no vuelvas a citar adelantado. No es ni por adelantado, ni no. La compensación es pronta, adecuada y efectiva. Bueno, eso de jugar con el pronto, ese jueguito semántico, Carlito, es innecesario. Es inmaduro, muchachito, es inmaduro. Porque realmente, para los efectos en la práctica, es lo que está diciendo el muchacho. Pero tú quieres hacerte el sabiondo citando las palabras textuales, que no las estás ni siquiera citando, las estás leyendo. Así que no sé qué aporta eso. Déjeme, él dice algo más aquí que no quiero dejarlo fuera antes de intervenir. Eso está además así en las leyes internacionales. Que está así en las leyes internacionales. Ay, Carlito. Así que las leyes internacionales, por ejemplo, dice que, cito, todo Estado tiene derecho a nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere pertinente. En cualquier caso en que la competencia sea motivo de controversia, esta será resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza. Ay, Carlito, no me digas que tú no sabías eso, Carlito. Coño, macho. De verdad que tú no sabías eso. Coño, qué lástima me da, Cere. Qué lástima me da contigo. Carlito, infórmate, papo. Instrúyete. Es necesario antes de hablar tanta mierda. Carlito, te digo además que lo que ofreció Cuba, que fue en bonos del gobierno a 4,5% de interés por 20 años, por ejemplo, fue un mejor trato del que ofreció Estados Unidos a los latifundistas japoneses expropiados después de la Segunda Guerra Mundial. Era además una forma de pago común, pero además fue una forma de pago aceptada por otros países que se vieron envueltos en estos, como fue España, Canadá, Inglaterra, Francia. Pero qué casualidad, Carlito, que en este diferendo tú te pongas del lado del superpoder facha. Ay, Carlito, será coincidencia. Y Carlito, como dicen los americanos, what's good for the goose, it's good for the gander. Averigua qué quiere decir, porque yo creo que tampoco sabe inglés. Vamos a continuar. Ciudadanos de los Estados Unidos han hecho inversiones en Cuba durante muchos años en empresas agrícolas y de otra índole. Esta inversión se ha realizado bajo varias constituciones cubanas. Y ahora les voy a leer el artículo 24 de la Constitución de 1940. Bajo varias constituciones cubanas, todas las cuales contenían artículos especificando el pago de compensación debida en caso de expropiación. Incluso la Constitución de 1940, de Cuba de 1940, que establecía que en caso de expropiación por el Estado debía efectuarse previamente el pago de la correspondiente indemnización en efectivo fijada judicialmente. Eso es lo que dice en resumen. El artículo sigue. Ven, aquí quedan unos párrafos más, pero en esencia lo que dice es eso. Estados Unidos está en favor de la reforma agraria. Sí, la reforma agraria en resumen era para mejorar la situación de vida en los campos, y además está en favor de las expropiaciones. Sí, las expropiaciones iban con el pago correspondiente en los términos exactos que le dije hace unos segundos. Otra cosa que no va a decir Carlito, que por ejemplo ha documentado muy bien el profesor Eliades Acosta en su serie de portadas para la historia de Bohemia, ¿no? Es lo bien recibida que fue la ley de reforma agraria por el sector empresarial cubano, por la prensa cubana,
incluso por la prensa norteamericana, porque lo que tenía la primera ley de reforma agraria es que no era una ley de reforma agraria radical. En América Latina se habían hecho otras más radicales y en otras partes del mundo, y los Estados Unidos nunca tuvo problema con ellas. Esta era una ley de reforma agraria bastante sensata, no dicho por mí, expresado por personas que eran, protagonistas activos de la política de aquel momento y que hablaban con conocimiento de causa. Pero a Carlito esto lo desconoce y lo que es peor, no le interesa conocerlo, porque aquí hay una soberbia y una vagancia intelectual demoledoras, ¿no? Él cita el artículo, creo que dijo 25, ¿no? De la ley de la Constitución del 40. Él lo va a repetir ahora. Vamos a escucharlo. Ahora, ¿qué dice la Constitución de 1940? Lo que dice es esto. Miren, artículo 24. El 24. Escucha lo que dice la Constitución del 40. Se prohíbe la confiscación de bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad judicial competente y por causa justificada de utilidad pública o interés social. Y siempre, previo al pago de la correspondiente indemnización en efectivo fijada judicialmente. Continúa el artículo. La falta de cumplimiento de estos requisitos determinará el derecho del expropiado a ser amparado por tribunales de justicia y, en su caso, reintegrado en su propiedad. La certeza de la causa de utilidad pública o interés social y la necesidad de la expropiación corresponderá decidirla a los tribunales de justicia en caso de impugnación. Eso es lo que dice la Constitución del 40. La Constitución del 40 dice lo mismo que dice el memorándum de Estados Unidos, la nota. Dice, si me expropias tienes que pagarme. ¿Quién está mintiendo? Estás mintiendo tú, Carlito. Estás mintiendo tú, Carlito. Como bien dice Joan, hasta la Iglesia Católica apoyó la ley de reforma agraria. ¿Cómo no? Fíjate que si estás mintiendo tú, Carlito, que ahí se te olvida mencionar, tú en tu apuro por mencionar artículos de la Constitución, se te olvida mencionar el artículo 90, ese que dice, se proscribe el latifundio y a los efectos de su desaparición, la ley señalará el máximo de extensión de la propiedad que cada persona o entidad pueda poseer para cada tipo de explotación, para cada tipo de explotación a que la tierra se dedique y tomando en cuenta las respectivas peculiaridades. La ley limitará restrictivamente la adquisición y posesión de la tierra por personas y compañías extranjeras y adoptará medidas que tiendan a revertir la tierra al cubano. Pero además, lo que tú no vas a decir porque desconoces, Carlito, es que la reforma agraria había sido un reclamo ciudadano desde el 30, en las manifestaciones que dieron, desde las manifestaciones que dieron al traste con Machado, la revolución del 33, una de sus causas fundamentales, Carlito, era la reforma agraria, era un reclamo popular histórico, era una de las reivindicaciones fundamentales que está manifiesta desde todos los documentos que encausan la revolución, que explican su razón de ser. Eso, muchachito, tú aparentemente lo ignoras. Ahora, eso es por arribita, ¿no? Ahora, vamos al grano. ¿Qué Constitución del 40? La Constitución del 40 dejó de estar vigente el día que Fulgencio Batista dio un golpe de Estado. Y lo que está vigente en el momento que se hace la ley de reforma agraria es la ley fundamental de la República, no la Constitución del 40. ¿Entiendes, Carlito? La Constitución del 40 no pinta nada ahí. La Constitución del 40 es lo que sí refleja algunas de las reivindicaciones históricas que había reclamado el pueblo, que se plasmaron en la Constitución y que no se cumplieron, que era lo que quería Estados Unidos, que quedaran plasmadas en la Constitución, pero que no existiera el entramado legal que las hiciera aplicables. Por eso no se aplicaron nunca. Estamos hablando que 20 años después todavía esto no se había aplicado, no se había puesto en efecto, porque no existía el mecanismo para hacerlo, porque nunca existió la voluntad política para hacerlo, porque ese siempre fue la idea de que ocurriera de esa manera. Entonces, ¿de qué tú estás hablando? ¿De qué Constitución tú estás hablando, Carlito? A los Estados Unidos se limpiaron el culo con la Constitución de 1940 cuando Batista dio un golpe de Estado que ellos apoyaron, golpe de Estado que reconocieron, dictador el que después mantuvieron, protegieron, financiaron
Entonces ahora me vas a salir con un recurso legal que ni siquiera aplica, Carlito. Coño, consistencia, hermano, consistencia. Es que con este muchachito, imagínense, alabado. Oye, él obviamente no pasó el examen de historia. Vamos a seguir escuchando qué más nos dice Carlito el Fachita. ¿Qué fue lo que pasó en Cuba? ¿Por qué se formó toda la rebambaramba que hemos conocido después? ¿Y por qué salen personas como este señor a intentar manipular la historia? Algo que si lo hiciera en la década del 90 tendríamos que quedarnos todos callados, porque esto que estoy haciendo no era posible en la década del 90. Pero entiendan, comunistas, que ya hoy ustedes no pueden seguir manipulando más la historia. Carlito, en los 90 no podías hacer eso tú porque no sabes utilizar una biblioteca y no sabes buscar en los archivos. Tú que eres un cafre, Carlito, no podías hacer eso en los 90. Esto lo ha estado haciendo la gente por siglos. No tenía que existir el internet para que uno fuera capaz de informarse. Comienza sacando una tarjeta de membresía a la biblioteca. Es gratis. Es gratis, Carlito. ¿Qué pasó? ¿Por qué Estados Unidos, no Estados Unidos gobierno? No. ¿Por qué todas estas personas que están listadas aquí, empresas, por qué se negaron a cobrar lo que ofrecía el régimen cubano? Simple. ¿Saben por qué se negaron? Porque el régimen cubano ofrecía pagos a partir de bonos del azúcar al 4,5% anual durante 20 años. Esa era la forma de pago que ofrecía el régimen cubano. Se lo vuelvo a repetir. Yo te robo tu propiedad, yo te robo tu central y te voy a pagar tu central con lo que yo venda del azúcar, pero no con dinero, no, con un bono que va a cotizar al 4,5% durante 20 años. Y les vuelvo a leer lo que dice el memorándum de Estados Unidos sobre la... Bueno, esto es para reírse, no muestra toda esa lista. Lo curioso de esa lista fueron, para que Carlito vea, sepa de qué, por dónde va esto. Fue una lista de 5,000 y pico de nombres que utilizó Estados Unidos en los 90 para presentar un reclamo. Pero lo que ocurre es que Estados Unidos asumió representar a estos ciudadanos americanos por una jugada política, en vez de dejar que se representaran por sí mismos y cobraran, llegar a un acuerdo con el gobierno cubano, que hubiera sido muy sencillo. Estados Unidos, por una jugada política, prefiere llevar los casos como Estado. ¿Saben qué? Hay 5,000 y pico de nombres, ¿no? Pero el 87, escúchenme la cifra, déjenme dar la exacta para no equivocarme, por aquí la tengo. Ajá, el 87% del monto reclamado estaba en manos de una veintena de empresas. Es decir, que casi todas esas reclamaciones son inconsecuentes y se hubieran resuelto de un problema muy fácil. Hay toda una jugada política ahí por Estados Unidos. De nuevo, el 87% está en manos de una veintena de compañías. Que esa realmente es la nacionalización a la que están en disputa, no lo demás. Pero una vez más, Carlito nos refiere al memorando de los Estados Unidos. Oye, el memorando de los Estados Unidos pinta lo mismo, hace el mismo, juega la misma función que el rollo de papel que tienes en el baño. Eso ni pincha ni corta en esto, porque es un asunto interno de Cuba. Yo sé que no te gusta verlo a ti porque a ti te gusta darle la razón al grande, pero los datos no te acompañan, macho. Y lo otro, él le llama una estafa, un robo, a querer pagarle a los Estados Unidos con bonos del dinero generado por la venta del azúcar a través de la cuota del azúcar. Es decir, porque, claro, tú me estás comprando azúcar y del dinero que yo saco te pago. Y, por supuesto, el azúcar que te estoy vendiendo se produce con alguna de las tierras que te expropié. No era tan así como tú dices, Carlito, porque los centrales productivos no fueron expropiados. La mayoría de las tierras expropiadas eran tierras no productivas, Carlito. Así que no era del dinero que le estaban... No es así. No es tan así. Y la mayoría de los centrales incluso no fueron expropiados, sino intervenidos, que es otra cosa totalmente distinta. Porque cuando es intervenido no hay transferencia de propiedad. Yo creo que tú sabes eso, ¿no? Yo creo que eso es bastante básico. Pero lo que tú estás obviando, Carlito, lo que tú estás ignorando, es cómo se estableció la cuota de azúcar para empezar. La cuota de azúcar se establece
por recomendación del embajador americano al gobierno de Estrada Palma, luego de que se acepte la enmienda Platt en la Constitución cubana. El embajador le dice, bueno, ahora los americanos te deben una, estás en una buena petición para reclamar una cuota de azúcar. Y el gobierno cubano aprovecha eso y hace el reclamo de la cuota de azúcar que se cree que enriquecerá al país. Lo que no estaba programado es que lo que ocurre es que quien controlaba la finanza y el manejo del dinero para poner a trabajar las tierras cubanas y recuperar a la industria azucarera, los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que todos los centrales, todas las tierras, todos los préstamos para hacer estos negocios se le dieron a empresas americanas, todas las facilidades de compra se le dio a empresas americanas, no a empresas cubanas. Entonces la cuota azucarera funcionaba para que los americanos se vendieran azúcar a sí mismos y todo el dinero terminaba fuera de Cuba. Era un saqueo total. Eso sí era una estafa, pero esa tú la ignoras para después hacer el esfuerzo, para después tildar al humilde esfuerzo de tu país por recuperar aquello que le fue robado y al mismo tiempo llegar a un acuerdo justo con el vecino poderoso. No quieres tildar de estafa. Carlito, tú estás muy mal. Coño, quiérete un poquito más, hermano. Saludos a mi amigo, mi hermano Angola Wambo, que está por aquí. Vamos a ver qué más nos dice Carlito el Fachita. Yo le decía antes Carlito el Mamentico, pero creo que el Fachita le queda mejor. La compensación, que era pronta, efectiva, ¿se acuerdan? No con bonos a 20 años al 4,5%, porque eso es una estafa. Y toda esta gente que está aquí, toda esta gente se negaron a ser estafados. Toda esta gente que están aquí, miren, que son 109 páginas de gente aquí, empresas y personas que se negaron a ser estafados. No querían cobrar a 20 años con el 4,5% de bonos del azúcar. Y ahora viene su comentario. ¿Y cómo iban a pagar si Batista se robó 400 millones? ¿Dónde está la prueba de eso? Bueno, ya lo de Batista, ya él aquí ya realmente no tiene nada nuevo que aportar. No vamos a dejarlo ahí. De nuevo, habla de toda esa lista. Si ustedes se fijan, cuando él está corriendo la lista, déjenme ampliárselo para ver si pueden verlo. Voy a dar unos segundos atrás. Cuando él corre la lista, es mala que está en pantalla y vemos las cantidades y son 251 pesos, 251, 682, no, así muy pequeña. Entonces, vamos a ver dónde está más arriba. Entonces, cuando empiezan las compañías de verdad, ¿no? 215,000 o 200,000 American Insurance Company, por ejemplo. 301,000 a ESB Incorporated, ¿no? Ahí vemos que está saliendo las cantidades que eran más serias, ¿no? Porque lo que él está... dice que hay 109 páginas, pero estamos viendo que hay cantidades ridículas. De 2.99 hay una por acá. Cosas así, ¿no? Que por favor, no pintaban nada. Era realmente el 87% de estos reclamos estaban en manos de una veintena de empresas y no más. Era el reclamo real. Todo lo demás es un puro cuento de camino, ¿no? Y entonces, bueno, ya hemos, creo que, hecho un buen trabajo desmintiendo la mierda que habla Carlito el Facha